Hansi Flick puede tener al delantero que necesita el Barcelona sin pagar los 75 millones que costó hace apenas un año. Y no estamos hablando de una promesa desconocida. Estamos hablando de un delantero de 24 años, casi 2 metros de altura, internacional alemán y por el que el Newcastle hizo una inversión gigantesca. Su nombre es Nick Woltemade. Y atención porque esta operación, si realmente puede hacerse en forma de cesión, a mí me parece una oportunidad que Deco tiene que intentar aprovechar. Así de claro. El Barcelona lleva tiempo buscando una solución para el ataque. Julián Álvarez continúa siendo un nombre espectacular y, personalmente, si existiera una posibilidad razonable de ficharlo, seguiría estando entre mis primeras opciones. Pero existe un problema. El Atlético de Madrid no tiene ninguna obligación de facilitar absolutamente nada. Y el Barça no puede pasar todo el mercado esperando a que un rival cambie de opinión. Flick necesita un delantero. Necesita una referencia. Necesita alternativas. Y ahora aparece una posibilidad completamente diferente. Según las últimas informaciones, el Barcelona ha activado la vía Nick Woltemade y estaría estudiando solicitar su cesión al Newcastle. Y aquí cambia todo. Porque estamos hablando de un futbolista por el que el club inglés pagó alrededor de 75 millones de euros en 2025. Repito, 75 millones. Pero el Barcelona no tendría que colocar necesariamente esos 75 millones encima de la mesa para ficharlo en propiedad. La posibilidad que aparece es otra. Un préstamo. Y por eso cuando decimos que Flick puede tener a su 9 sin pagar nada, estamos hablando de no pagar ahora un gran traspaso por su ficha. Evidentemente, una cesión puede incluir salario, tasas, condiciones económicas u otras fórmulas. No significa que Woltemade vaya a jugar gratis en Barcelona. Pero deportivamente la idea me parece tremendamente interesante. Porque el riesgo cambia por completo. Si el Newcastle nos dijera, queremos recuperar los 75 millones que pagamos. Mi respuesta sería, no. Ni siquiera empezaría la negociación en esas condiciones. Woltemade viene de una temporada que no justifica que el Barcelona asuma semejante inversión. Sus números estuvieron alrededor de 11 goles y 5 asistencias en 51 partidos. Son cifras interesantes. Pero no son cifras para llegar desesperadamente con 75 millones. Ahora bien, ¿me lo ofrecen cedido? Entonces sí quiero hablar. Porque una cesión permite al Barcelona comprobar una cosa fundamental. ¿Y Nick Woltemade funciona realmente dentro del fútbol de Hansi Flick? Y ahí tenemos que analizar al jugador. Porque estamos hablando de un delantero de aproximadamente 1,98 metros. Cuando escuchamos eso, inmediatamente imaginamos al típico 9 gigantesco esperando centros dentro del área. Pero Woltemade puede ofrecer algo más. Evidentemente su tamaño le permite fijar centrales. Puede jugar de espaldas. Puede proteger la pelota. Puede ser una referencia cuando el Barcelona necesita salir de una presión. Pero también tiene capacidad para asociarse. Y eso me parece fundamental. Porque yo no quiero un delantero que simplemente espere dentro del área mientras Lamine Yamal intenta inventar algo. Quiero un 9 que participe. Que atraiga centrales. Que descargue. Que abra espacios. Que permita que los jugadores que vienen desde atrás aparezcan. Imaginen una situación muy sencilla. Lamine recibe por derecha. Woltemade fija a uno de los centrales. Pedri aparece entre líneas. El delantero recibe de espaldas y descarga rápidamente. De repente tienes 3 jugadores participando en una acción donde el 9 no necesitó ni siquiera tocar el área para ser importante. Eso también es jugar de delantero en el Barcelona. Y Flick conoce perfectamente el fútbol alemán. Sabe qué tipo de delantero está buscando. Según la información publicada, valora precisamente el físico de Woltemade y su capacidad para jugar de espaldas. Entonces esto no sería simplemente: Julián no viene, traigamos a cualquiera. No. Tiene que existir una lógica futbolística. Y Woltemade puede ofrecer algo que no tenemos en abundancia. Una referencia física gigantesca arriba sin renunciar completamente a la asociación. Además, tiene solamente 24 años. Eso también me gusta. Porque si haces una cesión con un delantero de 31 o 32 años, sabes aproximadamente qué futbolista estás recibiendo. Aquí todavía puede existir crecimiento. Y esta es precisamente la razón por la que yo intentaría incluir una opción de compra. Para mí, esa sería la operación ideal. Cesión. Una temporada. Y opción de compra. No obligación automática. Opción. Porque entonces el Barcelona controla una parte importante del riesgo. Si Woltemade llega y marca 20 goles. Perfecto.
Tenemos una posibilidad previamente negociada para quedarnos con él. Si llega y descubrimos que su fútbol no encaja. Gracias por la temporada y vuelve a Newcastle. Eso es muchísimo más inteligente que comprometer inmediatamente una cantidad gigantesca. Y además existe otro factor. El jugador también tendría muchísimo que ganar. Si ha perdido protagonismo en Inglaterra, venir al Barcelona con Hansi Flick puede representar una oportunidad enorme para relanzar su carrera. Tiene 24 años. No puede permitirse pasar una temporada completa entrando y saliendo del equipo. Necesita jugar. Necesita sentirse importante. Y necesita volver a demostrar por qué hace solamente un año un club decidió invertir 75 millones en él. Barcelona puede ofrecerle ese escaparate. Pero evidentemente existe una pregunta incómoda. Si el Newcastle pagó tanto dinero por Voltemade hace apenas un año, ¿por qué estaría dispuesto a prestarlo ahora? Ahí es donde tenemos que evitar enamorarnos demasiado rápido de la operación. Porque una oportunidad de mercado solamente es una oportunidad cuando entiendes por qué existe. Y en este caso, hay razones deportivas que tenemos que analizar. Su situación habría cambiado con el nuevo escenario del Newcastle. Perdió protagonismo y el club inglés podría considerar una cesión como una manera de recuperar valor. Perfecto. Pero Deco tiene que investigar absolutamente todo. ¿Por qué perdió espacio? ¿Es solamente una cuestión táctica? ¿Su rendimiento bajó? ¿Puede soportar la presión del Barcelona? ¿Flick realmente cree que puede recuperar su mejor versión? Porque una cosa es aprovechar una oportunidad y otra muy diferente recoger el problema de otro club. Yo quiero la primera. Y por eso confiaría muchísimo en la valoración de Flick. Si Hansi mira a Voltemade y dice: este delantero me sirve. Entonces adelante. Porque estamos hablando de un entrenador que conoce perfectamente ese perfil de futbolista y sabe qué quiere hacer con su ataque. Y aquí llegamos inevitablemente a Julián Álvarez. ¿Prefiero a Julián? Si hablamos exclusivamente de calidad y tengo libertad absoluta para elegir. Sí. Pero el mercado real no funciona así. No puedes simplemente señalar al futbolista que más te gusta y obligar al otro club a venderlo. Existe precio. Existe negociación. Existe voluntad del club propietario. Y existe tiempo. Si el Atlético mantiene la puerta cerrada, Deco tiene que poner un límite. Hasta aquí esperamos. Después, cambiamos de plan. Porque lo que no podemos hacer es llegar al final del mercado desesperados y terminar pagando demasiado por nuestra tercera o cuarta alternativa. Si Voltemade realmente está disponible mediante cesión, quiero que el Barcelona se siente con el Newcastle ahora. Quiero conocer las condiciones. Quiero saber cuánto salario asumiríamos. Quiero saber si existe tasa de préstamo. Y principalmente quiero saber si podemos colocar una opción de compra que tenga sentido. Porque entonces esta operación puede pasar de alternativa inesperada a una de las jugadas más inteligentes del mercado del Barça. Y todavía existe una razón futbolística que me convence muchísimo. Con Voltemade, Flick podría tener un plan diferente sin cambiar medio equipo. Y eso, en determinados partidos, puede valer oro. Porque una cosa es tener un delantero que encaje en tu plan principal y otra muy diferente tener un delantero que te permita cambiar el partido cuando el plan principal no funciona. Y Voltemade puede ofrecer precisamente eso. Imaginen esos partidos que todos conocemos. El rival completamente encerrado. 10 jugadores por detrás de la pelota. El Barcelona circulando de derecha a izquierda, buscando un espacio que simplemente no aparece. Lamine recibe con 2 jugadores encima. Pedri intenta encontrar una línea interior. Los minutos pasan. Ahí necesitas cambiar algo. Y no siempre tienes que cambiar el sistema. A veces basta con introducir una amenaza diferente. Con casi 2 metros de altura, Voltemade obliga a los centrales a preocuparse por situaciones que quizás durante los primeros 60 minutos prácticamente no existían. Puedes buscarlo directamente. Puedes atacar centros. Puedes utilizarlo de espaldas. Puedes colocar jugadores alrededor para recoger segundas jugadas. Pero cuidado, porque esto no significa convertir al Barça en un equipo que solamente lanza balones al área. Significa tener otra herramienta. Eso es completamente diferente. A mí me gusta un Barcelona capaz de dominar con pelota, asociarse y encontrar espacios. Pero también quiero un Barcelona que cuando quedan 10 minutos y necesitamos un gol pueda decir: perfecto. Ahora vamos a hacerte daño de otra manera. Los grandes equipos tienen que saber ganar diferentes tipos de partidos. Y ahí Voltemade puede ser especialmente útil. Además, existe otro detalle que me parece importante. No tendría que llegar con la obligación de convertirse inmediatamente en una superestrella.
Si pagamos 75 u 80 millones por un delantero, desde el primer partido estaremos contando goles. Costó tanto. Lleva solamente 3. Necesita marcar 20. La presión económica condiciona inevitablemente la percepción deportiva. Con una cesión, la situación cambia. Voltemade llega a demostrar. Flick lo prueba. El jugador compite. Y el Barcelona decide después. Eso me parece muchísimo más saludable para todos. Ahora bien, tampoco quiero venderles una fantasía. 11 goles en 51 partidos no me parecen números espectaculares para un delantero del Barcelona. Tenemos que decirlo. Si alguien me presenta únicamente esas cifras y después me pide 75 millones, digo que no inmediatamente. Pero precisamente por eso estoy defendiendo la cesión y no una compra millonaria. Porque quiero descubrir si esos números responden al verdadero nivel del jugador o al contexto que encontró en Newcastle. Ahí está la apuesta. Y si Flick realmente considera que puede sacar mucho más de él, yo estoy dispuesto a probar. Porque además estamos hablando de un delantero alemán de 24 años trabajando con un entrenador alemán que conoce perfectamente ese fútbol. Eso no garantiza éxito. Pero sí puede facilitar determinados aspectos de adaptación y comunicación futbolística. Y existe algo que para mí Deco tiene que evitar a toda costa. La desesperación. El Barcelona no puede transmitir al mercado que necesita un 9 sí o sí y que pagará cualquier cantidad el último día. Eso destruye tu capacidad negociadora. Si el Atlético no quiere negociar por Julián Álvarez, perfecto. Seguimos adelante. No podemos obligarlos. Pero tampoco pueden obligarnos a esperar. Y si Newcastle abre realmente la puerta a Voltemade mediante un préstamo, Deco tiene que utilizar esa posibilidad incluso para ganar fuerza en otras negociaciones. Porque cuando todos saben que tienes alternativas, negocias mejor. Cuando todos saben que solamente quieres a un jugador, te ponen el precio que quieren. Por eso esta operación me gusta incluso estratégicamente. Ahora, ¿qué condiciones aceptaría yo? Aquí sería bastante exigente. Primero, cesión por una temporada. Segundo, intentaría conseguir una opción de compra, no una obligación automática. Tercero, vigilaría muchísimo el salario y cualquier cantidad exigida por el préstamo. Porque no tiene sentido celebrar que no pagamos 75 millones y después aceptar unas condiciones absurdas escondidas en la operación. Y cuarto, Flick tiene que quererlo realmente. No quiero un fichaje de despacho. No quiero que Deco consiga una oportunidad económica y después el entrenador no sepa dónde colocar al futbolista. Si llega Voltemade, tiene que existir un plan. Y si esas condiciones se cumplen, yo lo traigo. Sin demasiadas dudas. Porque el riesgo sería relativamente controlado y el potencial beneficio es enorme. Si sale mal, termina la cesión. Si sale bien, podemos estar delante de un delantero de 24 años recuperando su mejor nivel precisamente cuando el Barcelona necesitaba encontrar un nuevo 9. Y entonces esos 75 millones que hoy parecen una cifra gigantesca, empiezan a tener otro significado. Porque no los pagamos para descubrir si funciona. Primero vemos si funciona. Después decidimos. Eso es exactamente lo que me gusta de esta posibilidad. Por eso mi posición sobre Voltemade es diferente de la que tendría ante un fichaje definitivo. ¿Pagaría 75 millones ahora? No. ¿Aceptaría una cesión razonable con opción de compra? Sí. Absolutamente. Y si Julián Álvarez continúa bloqueado, todavía con más razón. Flick necesita soluciones. El mercado avanza. La temporada no va a esperar al Barcelona. Y algunas veces el mejor fichaje no es el nombre que llevas persiguiendo durante meses. Es la oportunidad que aparece cuando las circunstancias cambian. Nick Voltemade puede ser precisamente esa oportunidad. Ahora quiero conocer vuestra opinión, culés. Si tienen que elegir entre continuar esperando por Julián Álvarez o traer a Voltemade cedido durante una temporada, ¿qué harían? ¿Creen que un delantero de casi 2 metros puede encajar en el fútbol del Barcelona? ¿Y aceptarían una opción de compra si responde con goles? Los leo en los comentarios. Dejen un buen like, suscríbanse al culé y activen las notificaciones porque este mercado todavía puede darnos muchas sorpresas. Y antes de marcharse, díganme desde qué ciudad están viendo el vídeo. Porque si Newcastle realmente abre la puerta en estas condiciones, para mí Deco no tiene que pensarlo demasiado. Que venga, que Flick lo pruebe y que el campo decida. ¡Visca el Barça!